Conmigo. No importa la circunstancia, no importa lo que usted tenga que hacer hoy, no importa si está con miedo de enfrentar el día de hoy, si los planes que tiene para el día de hoy no van mucho a su favor, no importa. Usted diga y declare: hoy va a ser un día bendecido, amén, porque mientras Dios esté con nosotros, como les decía ayer en el devocional, como fue la predicación del domingo, mientras haya power, mientras haya poder, energía en nuestra casa, y sabemos que ese poder espiritual es Dios en nuestra casa, no importa la tormenta que esté pasando alrededor, nosotros vamos a poder sobrevivir con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar gracias allí, todos juntos los que estamos allí. Su palabra dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él, para que veamos que ese nombre realmente tiene mucho poder. Y aquí estamos reunidos, conectados, a través de, quizás no en el mismo lugar, pero sí en el mismo espíritu, en el mismo sentir y en el mismo momento aquí juntos. En el nombre de Jesús, Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque es tu fidelidad, Señor, la que hoy nos mantiene, Señor. Es tu fidelidad, tus promesas, Señor, las que nos mantienen hoy en día, las que nos levantan, Señor, porque tú haces salir el sol, Señor, para todos nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Queremos decirte que te amamos, que te honramos, Señor, que queremos aprender más cada día de tu palabra, Señor, de tu palabra fiel y tu palabra verdadera, Señor. Aliméntanos de ella en este precioso día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Recordemos siempre ser agradecidos por absolutamente todo lo que tenemos, porque se lo debemos a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, hoy vamos avanzando. Hoy vamos a leer 3 capítulos de la Biblia, porque realmente está bastante corto. Vamos a leer lo que es el capítulo 27, 28 y 29 del libro de Primera de Samuel, y ya mañana culminaremos el libro de Samuel con el capítulo 30 y 31. Ya hoy es nuestro devocional 139, mañana será 140 y estaremos culminando lo que es Primera de Samuel, y vamos a dar inicio ya esta semana a lo que sería Segunda de Samuel. Aleluya. Ya vamos en la página en mi Biblia dice la 520. Yo siempre las cuento porque me siento contenta de que vamos avanzando cada día más y más. Hermano, uno de los capítulos que vamos a leer el día de hoy, se dicen 2 versiones de ese capítulo. Hay 2 opiniones diferentes. La idea de este programa es leer la palabra del Señor, analizarla, meditar en ella, pero no crear confusión, porque la palabra del Señor no se presta para confundirnos. Así que vamos a pedirle al Señor también que nos ayude a entender su palabra y que sea Él hablándonos realmente a través de su palabra. Comenzamos entonces allí, estamos ya varios conectados. Bienvenida a mi hermana Wendy, creo que ayer no la vi, la extrañaba, no pude ver a varios. Bienvenido Lester Manzariego, que está ahí firme todos los días, gloria al Señor, conectado. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Samuel, capítulo 27. Recordemos que David estaba todavía huyendo de Saúl. Dice: David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Quiere decir que él ya no creía en la palabra que Saúl le decía que él iba a perdonar o mostraba arrepentimiento. Dice: nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Sabemos que los filisteos enemigos eran pueblo enemigo de Israel. Dice: para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esa fue la opción o la salida que vio David, escapar a tierra enemiga. Dice: se levantó pues David y con él y con los 600 hombres que tenían consigo, dice, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Recordemos que Aquis, nosotros leímos, creo que se está en el capítulo, creo que por aquí lo anoté, en el 21, en el capítulo 21 aparece cuando David se hizo el loco delante de este rey, porque él había escapado antes allí, más se hizo el loco por miedo, pero esta vez llegó hasta allá. Dice: y moró David con Aquis en Gat. O sea, quiere decir que sí lo aceptó Aquis, ese rey de los filisteos. Dice: él y sus hombres.
cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, recordemos que para ese entonces ya David tenía 2 mujeres, aparte de Milca, que había sido entregada a otro hombre, que era la hija de Saúl. Dice Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, que leímos ayer. Dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. O sea, él desistió. Quizás el ejército de Saúl era mucho menor en poder que los filisteos, y no quería Saúl enfrentarse allí contra ellos. Dice el versículo 5, y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. O sea, David no quería morar allí en la ciudad real donde vivía creo que era príncipe en realidad, porque era parte de una de las ciudades de los filisteos. Le dijo, ha de morar yo aquí junto a ti, dame lugar en una de tus aldeas. Dice el versículo 6, y Aquis le dio aquel día a Siglag, por lo cual Siglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Imagínense, él pidió que se le diera, o sea, que se le como que residencia, mas él no solamente obtuvo residencia, o sea, obtuvo propiedad, porque a él se le dio, se le concedió, y hasta ahora dice que es la ciudad de los reyes de Judá. Recordemos que David era de la tribu de Judá. Dice el versículo 7, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban, dice, de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Bueno, allí está diciendo, mire, donde moraba David era como ya una frontera. Entonces él ahí casi que, digamos, cuidaba esa frontera de estos enemigos. Él iba y hacía estas incursiones y los atacaba, dice, y asolaba, o sea, los dejaba sin nada. David el país, dice, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negué de Judá y el Negué de Jerramel, o en el Negué de los Ceneos. O sea que David hizo una estrategia de guerra. ¿Qué significaba? Asegurarse él, porque él atacaba esos lugares. Estos lugares de los esritas, de los jesuritas, todos ellos eran, y de los amalecitas que ya conocemos, porque estos dos anteriormente no, creo que no los había leído, y busqué sobre ellos y no aparece dónde o quiénes son, no me apareció mucha información de ellos, pero eran enemigos de Israel, eran enemigos de Dios, pueblos enemigos de Dios, porque tenían costumbres malas, atacaban malamente a otros pueblos también. Entonces, ¿qué sucede? Que David confundía al enemigo, ¿verdad? No le dejaba saber a él lo que él hacía, que atacaba esos lugares, pero también se aseguraba de que cuando él subiera al trono, ¿cierto? Él tuviera batalla, él tuviera respaldo de batalla cuando él subiera al trono como gran guerrero. Dice el versículo 11, dice, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. O sea, así hizo él, atacó otros pueblos a escondidas allí, asegurando sus hazañas de guerra y encubriéndolo delante de Aquis. Dice, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. O sea, David le hizo creer a él que había fidelidad en él hacia los filisteos, o hacia es el lugar donde él moraba. Dice el capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, mire tal confianza, ten entendido que has de salir conmigo
a campaña, tú y tus hombres. O sea, te advierto que vas a salir con nosotros a pelear. Iban a pelear contra Israel los filisteos. Recordemos que David estaba con los filisteos. Dice, y David respondió aquí. Y me gusta la respuesta, fue muy astuta de David. Dice, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. O sea, tú sabrás, tú dirás. Mas él no le dijo, sí, yo voy a ser aliado de ustedes, no le dio a entender eso. Dice, y aquí dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona. O sea, tú vas a cuidar de mí en la batalla, tú vas a estar al cargo de mi cuidado en la batalla. Pero aquí dice toda mi vida, o sea, lo constituyó un guarda para él, que iba a cuidar a Aquis toda su vida. Imagínense la confianza que logró tener David ante este filisteo. Ahora el capítulo que le decía, los versículos que le voy a decir o la historia que le voy a contar es la que se presta mucho para tener dos versiones, y vamos a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, y vamos a ver los dos puntos de vista acá. Dice Saúl y la divina de Endor. Otros le dicen medium en otras versiones, otras le dicen pitonisa en otras versiones. Dice, ya Samuel había muerto, ya lo hemos visto en el capítulo de ayer cuando leímos. Dice, y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Rama. Aquí deja claro que él había muerto, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Aquí nos deja dos puntos importantes. Nos revela ahí en la introducción de este capítulo. Primero, Samuel ya estaba muerto. Y segundo, Saúl había arrojado a todo lo que eran adivinos y encantadores, hechiceros, los arrojó. En un principio él cumplió el mandamiento de Dios. Recuerden que era abominación a Dios ir a consultar a ellos. Dice el versículo 4 del capítulo 28, dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Era un pueblo poderoso, dice, y se turbó su corazón en gran manera. Recordemos que él no tenía a Dios, Dios ya no estaba con él, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Era la manera que Dios hablaba y respondía en aquel entonces, por sueños, por el Urim, como era el Urim y el Tumim, que eran dos piedrecitas que estaban una a la derecha y una a la izquierda del pectoral de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes. Y tampoco le habló por los profetas, tal cual, porque ya el último profeta, que era Samuel, había muerto. Dice entonces Saúl, el último, juez de aquel entonces, y profeta, porque el otro estaba ya con David, ya no estaba con él, ni por profeta le habló. Dice el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Entonces la adivinación es un espíritu que mora en una persona, y si Dios lo abomina, ese espíritu, quiere decir que ese espíritu no es de Dios, ¿verdad? No agrada a Dios. Entonces ya él había votado a estas personas del país, ya los había desechado, mas ahora él está buscando, como no pudo encontrar ayuda de Dios, se refugió en ellos. Dice, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Una cosa que me llama la atención es que esta mujer tenía, se les decía que estas mujeres tenían espíritu de adivinación porque podían decir lo que sucedía en el futuro. Sin embargo, el pueblo de Israel no consultaba a adivinos. Primero, el pueblo de Israel, temeroso, realmente temeroso de Dios, iba a consultar a los profetas o al Urim y al Tumim, que era un tipo de suerte que hacían con esas piedrecitas. Esas piedrecitas no estaban en el pectoral, en el hombro. Perdón, estoy confundida con otra. Esas piedrecitas estaban aquí atrás del pectoral, ellos se los guardaban, y ellas dos hacían decidir, o Dios por medio de ellas hablaba para que las personas pudieran saber la voluntad de Dios, o los reyes en las peleas y todo. Él lo que quería saber si realmente iban a ganar o a perder la guerra, que iba a suceder, porque él tenía miedo. Los filisteos eran un pueblo grande. Dice, entonces, y se disfrazó Saúl,
obviamente no quería que nadie lo viera, y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres. Dice, y vinieron a aquella mujer de noche. Él no quería que esto se supiese. Y él dijo, porque él sabía que estaba mal. Dice, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Entonces él fue a consultar a un espíritu malo, a una mujer que tenía este espíritu, que trabajaba en este ambiente de abominación a Dios, y me haga subir a quien yo te dijere. O sea, él creía que esta mujer tenía autoridad de hacer subir a quien él quería que subiese, ¿no? Dice, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Aquí vemos que la mujer no sabía que Saúl era el que estaba hablando con ella. Si realmente la mujer hubiera sido, como le dijera yo, o por ella misma, fuera sido una adivina, en realidad hubiera sabido de una vez que Saúl era realmente el que se había presentado, más ella no sabía que era Saúl. Dice, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Tampoco le reveló que era Saúl en ese momento. Dice el versículo 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice, y viendo la mujer a Samuel, lo afirma, dice, clamó en alta voz. O sea, ella gritó, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? O sea, que ahí en el ambiente donde ella estaba, con esos espíritus que ella estaba, fue que le revelaron que realmente era Saúl. Dice, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? O sea, no tengo miedo, no te voy a hacer daño. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Dioses que suben de la tierra. En otras versiones o en la versión en el hebreo, esta parte dice Elohim. Porque Elohim también es una palabra en plural de dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? O la forma de esos dioses. Dice, y ella respondió, un hombre anciano viene. No dijo el aspecto de que eran varios. Dijo, un hombre anciano viene. Dice, cubierto de un manto. Viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Él entendió que era Samuel, mas la mujer no dijo que era Samuel. Dice Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho, dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Wow. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su, dice, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, que eran los amalecitas, por esto Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Cuando dice estarás aquí conmigo, o sea, estarás muerto, porque allí es el lugar, el Seol, es donde se cree que están los muertos. Voy a parar aquí para luego seguir leyendo, para darle las dos versiones que yo había leído. Unas personas, bueno, esto ha causado hasta división en iglesias en cuanto a pensamientos. Unos creen que que no fue Samuel, sino que fue un espíritu, un demonio. Y otros pues que realmente fue Samuel, como la Biblia aquí indica, dice, y Samuel respondió, y Samuel dice, y vino Samuel, y viendo la mujer a Samuel. Entonces la Biblia como que, o el que está escribiendo acá, afirma
que era Samuel. Pero varios aspectos que veamos aquí en el ámbito en que Saúl se estaba moviendo. Dios no le respondía a Saúl. Dios se apartó completamente de Saúl. No estaba con él. Como dice ahí, era su enemigo. Dios no le respondió nada a Saúl y por eso él estaba tan asustado. Entonces, ¿qué pasa? Él recurrió a términos que eran abominación a Dios. O sea, él recurrió, quería que Dios le hablara a través de medios que eran abominación, que él sabía que era un medio abominable a Dios, porque él los había echado en un principio y ahora recurrió a ellos, como dice su palabra, como el perro que vuelve al vómito. Después que tú desechas algo, vienes y te lo comes. Eso prácticamente fue lo que hizo Saúl, volviendo allí a consultar con esta mujer. Segunda cosa que yo veo malísimo acá que Saúl hizo, que él le juró en nombre de Jehová a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Cuando Dios pide que no juremos en su nombre, no podemos hacer eso, imagínense usted. Y él eso hizo. Y otra cosa es que cuando Samuel se presentó, él se inclinó a tierra. Cuando hombres en la Biblia nosotros vemos que se inclinaban ante ángeles, y ese ángel no era Dios, o no era, le decía, no te inclines ante mí, no te inclines, ¿quién soy yo? No te inclines, porque uno de los mandamientos dice que solo a Dios adorarás, solo a Él te inclinarás. Nosotros no podemos arrodillarnos delante de nadie, delante de otra persona, solamente delante de Dios. O sea, eso era abominación a Dios. Entonces, Él lo hizo aquí también. Entonces, también un poquito yo digo, si hubiera sido Samuel, le hubiera dicho, o sea, no te inclines. Porque, y otra cosa aquí que pensando yo, cuando dice la mujer, ¿a quién ve? Cuando Saúl le preguntó, ¿cómo es su apariencia? Ella dice, he visto dioses que suben de la tierra. Entonces, ella estaba en un ámbito de espíritus que no eran espíritus de Dios, ¿cierto? Y cuando el diablo le ofreció y le dijo en Génesis capítulo 3, capítulo 3, cuando le dice el diablo a Adán y a Eva, capítulo 3 como el versículo por allí, 5, dice que seréis como dioses, no moriréis, ustedes serán como dioses. Esto fue lo que le ofreció el diablo a Adán y Eva. Entonces aquí dice, he visto dioses que suben de la tierra. Y hay dos versículos de la Biblia que a mí me gustaría que usted anotara ahora mismo y vaya allá a ellos, que es Eclesiastés 9, 5, 6 y a Job 7, 9. Vamos a ir primero a Job 7, 9. Usted los puede anotar, si no quiere ir ahorita conmigo, puede ir más tarde, no hay ningún problema, pero vamos a ir allí a Job 7, 9, creo que lo aparté aquí. Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Entonces aquí, ¿qué dice? Que el que desciende al Seol no sube, ¿cierto? Entonces, tengámoslo en cuenta. El que desciende al Seol, o sea, el que muere, no sube, se desvanece. Y dice Eclesiastés 9, 5, 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. En otras versiones dice, no tienen memoria. Ahí van a ver. Dice, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. O sea, ya no tienen memoria, no se acuerdan de nada. Dice también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Ahora, aquí vemos, o era un espíritu o fue una excepción que Dios hizo. Y en realidad Samuel subió, como dice aquí, era Samuel. Lo dice la palabra de Dios. De verdad que esto es, hay que profundizar bastante. Déjenme saber su comentario, qué usted cree. Pero a mí los dos puntos de vista me parecen bastante interesantes. Lo que más me hace estar firme en mis convicciones es que yo sé que tengo un Dios que es soberano, ¿cierto? Y Dios utiliza el medio que Él quiere, como quiere, para con quien quiere y con quien tenga un plan, ¿cierto? Dios trabaja como Él puede. Imagínense que Él mismo, en el libro de Job, encontramos que el diablo subía a dar cuentas a Dios. O sea, que el diablo se presentaba ante Dios en el libro de Job
para chismearle lo que hacían en la tierra. Y fue allí donde Dios vio tanta fidelidad en Job que le decía al Satanás, y has visto a mi siervo Job. Y Dios le permitió a Satanás que se metiese con Job. Fue un medio, pero para mostrar su gloria y lo que era Job, la fe de Job al diablo, para presumirle de que estaba hecho Job al diablo. Entonces, son varios puntos de vista ahí bastante interesantes. De verdad que ojalá que usted también haya, como yo, tratado de indagar un poquito más en eso. O era un espíritu, o fue Samuel realmente, y Dios hizo una excepción y lo hizo traer de la tumba. Entonces dice el versículo 20, dice, entonces Saúl cayó en tierra, dice, cayó en tierra cuán grande, entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza. Entonces aquí dice que eran las palabras de Samuel. Imagínense usted, dice, y estaba sin fuerza, o sea, que yo desvanecido por lo que se le dijo allí. Dice, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Primero, no había comido, y segundo, sus palabras, las palabras de que iba a morir, de que sus hijos iban a morir, de que Israel iba a ser entregado a los filisteos, lo hizo desvanecerse, desmayarse. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan, dice, para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Wow, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantó y se fueron aquella noche. Devastado Saúl por la respuesta que había encontrado. Otra cosa que me llama la atención, hermano, es que Dios totalmente quitó su rostro de la vida de Saúl, y yo creo que David tomó muchos de sus salmos de la vida de lo que era Saúl, porque yo le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, cosa que ya de Saúl se había ido. Pero David le decía al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, dice, no quites de mí tu rostro, porque Dios, cuando nosotros pecamos contra el Señor, y ya Dios lo que hace es darse la vuelta y ignorarnos totalmente, y esto fue lo que sucedió con Saúl. Sin embargo, David suplicaba, no quites de mí tu Santo Espíritu y no quites de mí tu rostro, no apartes de mí tu rostro. Bueno, vamos a continuar leyendo el capítulo 29 para terminar el día de hoy. Dice, los filisteos desconfían de David. Yo creo que esta desconfianza vino de parte de Dios. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Dice, cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. O sea, ellos lo vieron, esos príncipes vieron que ahí estaba David con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl? Dice, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, o sea, contra Aquis, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, o sea, se nos vuelve en nuestra contra, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? Ellos sabían que ese David era el mismo que había derrotado, ¿cómo se dice? Decapitado a un filisteo.
que fue a un filisteo gigante, que era Goliat. Entonces él dijo, no, seguramente este viene infiltrado, las intenciones no son buenas y va a llegar con las cabezas de algunos filisteos allá ante Saúl para que le perdone. Dice, ¿no es este David de quien cantaban las danzas diciendo, de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agrada. O sea, me agrada a mí, a ellos no. Vuelve pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Sabemos que Aquis era aliado de ellos y pues no podía desagradarles a ellos en su decisión o porfiarles en su decisión. Dice, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que yo estoy contigo hasta hoy? Porque yo no vaya, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Le dice, de mi señor el rey, no mío. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Imagínense lo que representaba David ante este Aquis, rey de los filisteos. Dice, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer, marcha. O sea, váyanse. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. O sea, ellos se fueron a pelear los filisteos, más David se devolvió. Yo creo que esto vino de parte de Dios porque en el fondo quizás David se encontraba, imagínense tener que pelear contra su propio pueblo, cuando él sabía que él ya había sido ungido por el Señor para ser rey. Entonces yo creo que ahí no sabemos, la Biblia no nombra las intenciones, pero a leer que él atacaba por detrás a otros pueblos por allí, yo creo que los príncipes de los filisteos tenían razón. Quizás en la batalla David iba a defender a su pueblo Israel porque realmente su corazón le pertenecía a su Dios y a su pueblo, y no iba a levantar su mano o su espada si no levantaba contra un ungido, mucho menos contra el pueblo del Señor, que él sabía lo que representaban para Dios. Realmente ha sido una lectura bien interesante, bien enriquecedora, me ha hecho pensar muchísimo. Ojalá que usted también, sobre todo en la parte de Samuel, y lo que quiero que usted tenga siempre en mente es que Dios es un Dios soberano. Aquí simplemente se está narrando un hecho que sucedió, pero sabemos que Dios es un Dios soberano y a Dios no lo limita. Hay quien dice, o quien dijo una vez, cuando Dios quiere mandar una bendición, hasta el diablo es el delivery. O el diablo, para decirlo en español, hasta con el diablo lo manda. ¿Cierto? Cuando Dios quiere enviar una bendición o cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a través de quien quiere, como Él quiere y utilizando a quien Él quiere. Entonces aquí vemos que en esta atmósfera que no le agrada a Dios, y esto no es una justificación, hermano, hay un pecado eso es un pecado, consultar a divinos, a agoreros, a medium, todo lo que en esta era se disfrace de futurista, de que no, todo eso no proviene de Dios. Hay una atmósfera, realmente existe, hay una atmósfera espiritual, hay espíritus que merodean, que no son de Dios. Recordemos que el diablo, cuando se rebeló, se rebeló ante el Señor, él fue echado fuera y se trajo a la tercera parte de los ángeles con él, y esos ángeles son esos demonios que merodean la tierra, que se disfrazan, que pueden también que conocen la vida de una persona. Y espíritus que persiguen una persona por generaciones, le conocen la vida, le conocen su despertar, su amanecer, todo, y pueden disfrazarse. Si el rey de esos demonios se viste de ángel de luz, ¿usted cree que un espíritu no se va a poder disfrazar de un muerto para ir y que otros lo consulten? Entonces, esto es abominación a Dios. O sea, Dios lo rechaza, Dios lo rechaza inmensamente, lo odia, lo detesta. Entonces, esto no es una justificación. Aquí vemos que
La decadencia de Saúl fue fatal y Dios se alejó de él totalmente. Fue un hombre orgulloso, hermano. Vamos a aprender de la historia de Saúl. Un hombre que le gustaban los halagos más que los hechos. Realmente le gustaban los halagos, a tal punto que cuando le hacían a otro halago sentía envidia si otro era halagado, porque vimos que David fue halagado y él sintió envidia en su corazón y sintió envidia de que Dios estuviera con otro. Imagínense ustedes, cosa que nos tenemos que cuidar los cristianos, y hizo todo al revés. O sea, tomó la decisión, creyó que él como rey estaba en posición, o la posición que Dios le había dado, en hacer un sacrificio él, cosa que no se le permitía, que Dios había dicho no. O sea, el encargado de esto son los sacerdotes, los levitas, solo a ellos les pertenece esto. Sin embargo, Samuel actuó con su propia autoridad. O sea, desobedeció constantemente a Dios, se inclinó ante Samuel, o el espíritu de Samuel. Juró en nombre de Dios, mandó a traer, consultó a divinos. Wow, no, eso fue de verdad que la vida de él es bastante triste, pero yo creo que está allí para enseñarnos y para ponernos un alto a nosotros, para que no sigamos sus pasos, más bien seamos como David, un hombre que sí cometió errores, pero siempre buscó la voluntad de Dios y suplicaba que el Espíritu del Señor no se fuera de él. Suplicaba: no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Ayúdame a ver, Señor, mis pecados que están ocultos, ayúdame a verlos, Señor. No apartes de mí tu rostro, Señor. Cree tremendo. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a ver aquí si hay algún comentario. Mi hermano José Miguel, ya lo extrañaba, ya le iba a escribir, no me alargue esa luna de miel. Lea la Biblia con nosotros, amén. Espero que su esposa esté por allí, ahí le mandamos un gran saludo a ella también. Dice mi hermana Yesenia, dice: en la historia de Lázaro, el hombre rico en su sufrimiento en el Seol pide a quien vaya y le hable a su gente, y Abraham le dijo a los profetas que los profetas tuvieron y no quisieron escuchar. Sí, Señor, que así fuera un muerto. Yo no, y eso me gusta, ¿no? Porque ¿dónde estaba Lázaro? Lázaro estaba en el seno de Abraham. O sea que hay un lugar, hermano, el Seol, o sea, hay un lugar para los muertos en Cristo y un lugar para los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba en el seno de Abraham y había ¿cómo se dice, papi? Un abismo entre él y entre lo que fue el rico. Y no le permitió, Abraham le dijo: no va a subir nadie a predicarle a tu familia, porque el rico le decía: dile que aunque sea moje su dedo también, o que vaya alguien y le predique a mi familia, y no se le permitió. Dice la palabra de Dios, Dios dice claro que los muertos no pueden venir a nosotros y nosotros a ellos. En pocas palabras, ellos no pueden pasar el velo para hablarnos a nosotros. Entonces sí, ahí dice que fue Samuel, quizás el que está narrando es eso. Sin embargo, nunca la medium dijo que fue Samuel. Saúl fue el que creyó que era Samuel, o pensó, o dijo, dice aquí, Saúl entendió, aquí dice, o sea, él entendió con la mente, él dijo: es Samuel. Más de verdad que los medios revelan otra cosa, lo que dice la palabra de Dios que hemos leído. No sé, déjenme su opinión allí. Bendiciones a todos, dice paz de Cristo, hermana Irene, bendiciones. Bueno, mis hermanos, gracias a todos esos 16 que estamos allí conectados. Un saludo grande también a todos los que se conectan en un ratico por WhatsApp, a los que escuchan los videos por WhatsApp o los audios por WhatsApp, también a los que van a YouTube, que también allí están todos los videos en secuencia. Si alguien quiere ir por allí a YouTube, a mi canal, también puede ir cuando quiera y ver los videos desde allí. Así que yo les mando un saludo. Mi suegra los ve por allí, por cierto, por YouTube, y yo le mando un saludo grande a ella y un saludo a todos mis hermanos que están allí conectados. Bendiciones, mis hermanos. Mañana vamos a terminar el libro de Primera de Samuel. Gloria al Señor por eso, en nuestro devocional 140. Que la paz del Señor esté en tu casa, en tu hogar. No se quede con nada más lo que yo digo aquí. Lea, investigue, escudriña la palabra del Señor, porque allí os parece que está la vida eterna. Así que Dios me los bendiga. Les amo en el amor del Señor. Los espero mañana. Chao, chao.